Hola y sean muy bienvenidos a otro screencast de paulpaulito.com. Mi nombre es Roberto Hellerin y los temas que veremos hoy serán interfaces de usuario y escritorios. Instalación y configuración de X11, parte 1. En este screencast vamos a hablar de la interfaz de usuario gráfica de Linux, también conocida como X o X11. Vamos a explicar la forma de verificar que la tarjeta de video y el monitor están soportados por un servidor de X, y daremos una introducción al archivo de configuración de Xwindow, GUI X11 y el archivo etc x11xor.conf. En Linux, la interfaz gráfica de usuario, GUI por sus siglas en inglés, se conoce como X o X11. El desarrollo de X comenzó en 1984 en el MIT y continúa hoy como el proyecto X.org. Como probablemente ya saben, los entornos de escritorio Linux como GNOME y KDE trabajan en la parte superior del servidor de X. El principal archivo de configuración de interfaz gráfica de usuario es etc x11xor.conf, un archivo que se crea automáticamente al instalar Linux. Antes de echar un vistazo a este importante archivo, vamos a ver otro de los temas importantes a saber. Su hardware es compatible con la instalación de X. Verificar el soporte de X. Las listas de compatibilidad de hardware están disponibles a partir de numerosas fuentes. Es bastante fácil determinar qué componentes de hardware, tipo de tarjeta gráfica o monitor, por ejemplo, forman parte de su sistema. Una vez que sepan esto, un buen punto de partida para comprobar la compatibilidad de X sería echar un vistazo a los sitios web de proveedores de hardware, para averiguar si su hardware es compatible con Linux. En los últimos años, los problemas con el hardware de gráficos, por ejemplo, han sido por lo general relacionados con controladores propietarios. Incluso en estos casos, X generalmente sigue trabajando en un modo reducido, como VESA, un término que se refiere al modo Super VGA, o SVGA por sus siglas en inglés, de la Video Electronic Standards Association. Finalmente, la única manera de estar seguro de que su hardware es compatible o no es instalando los paquetes de servidor X e iniciar el proceso de configuración. Si es necesario, instale los drivers propietarios, la mayoría necesarios para la tarjeta de video, y modifique el archivo xorg.conf hasta que el entorno de X funcione correctamente. Como ya se mencionó, una moderna distribución de Linux instala la mayoría de estos paquetes de forma automática. Esto significa que, en la mayoría de los casos, usted encontrará un archivo /etc x11xor.conf y un entorno gráfico después de la instalación por defecto. El archivo de configuración xorg.conf. El archivo de configuración de Xwindows es /etc x11xor.conf. Como administrador de Linux, usted tendrá que estar familiarizado con todas las estrofas del archivo /etc x11xor.conf con el fin de modificar el mismo en caso de ser necesario. Pero no vamos a ver cada línea de este archivo en este screencast, ya que el PI solo espera que usted sepa los fundamentos básicos de este archivo. Todos los ejemplos presentados en esta sección se ejecutan en un entorno virtual, en mi caso, VirtualBox. Por lo tanto, no se preocupe si las entradas que aparecen en su propio archivo xor.conf son ligeramente diferentes a los que se ven en mi terminal. La estrofa Server Layout muestra el diseño del servidor X de la siguiente forma. Esta estrofa incluye una etiqueta de identificación que se muestra en la directiva Identifier, que usted encontrará también en otras estrofas. Cada línea que sigue corresponde a un identificador diferente. Revise el archivo en busca de otras instancias de estos identificadores. En este ejemplo, esta estrofa muestra los dispositivos identificados en mi sistema: el teclado, el ratón y la pantalla. Cada directiva Input Device que usted encuentre en este archivo está asociada con un dispositivo de entrada, como un ratón o un teclado.
La estrofa Keyboard, que se muestra aquí, identifica el controlador requerido y también puede incluir opciones como la distribución del teclado. La estrofa del ratón mostrada aquí identifica el controlador para el mouse. En mi caso, esto es VBox Mouse, que significa ratón VirtualBox. Esta estrofa también puede incluir opciones como SASIX Mapping, que es para los ratones con rueda de desplazamiento. Aquí abajo tenemos la sección Monitor. En este caso, no hay ningún monitor real para detectar, porque estoy trabajando en un entorno virtual. Esa es la razón por la que se ve VirtualBox Virtual Output como el model name. En su caso, probablemente será otra cosa, como el nombre del proveedor, a menos que también esté trabajando en un entorno virtual. La estrofa device es la parte del archivo que puede tener que ajustar a veces. Es también el lugar donde uno puede desconfigurar algún parámetro, a veces, lo cual puede resultar en un sistema sin un entorno de trabajo X. Así que tenga cuidado cuando usted está haciendo cambios aquí. Aquí es donde puede configurar la tarjeta de video y definir el controlador que lo necesita. En mi caso, el conductor es VBox Video, porque como usted ya sabe, estoy trabajando en un entorno virtual. Usted también debe recordar lo que hemos mencionado antes. Incluso en aquellos casos en que los problemas con el hardware de gráficos están relacionados con controladores propietarios, X por lo general sigue trabajando en un modo reducido, como VESA. Un teclado y un ratón no son útiles para una interfaz gráfica de usuario que no tiene un monitor o una tarjeta gráfica funcionando. Esa configuración proviene del identificador Screen 0 y la sección Screen, cuya estrofa incluye referencias a una tarjeta gráfica y al monitor. Esta particular estrofa incluye una profundidad de visualización predeterminada de 24 bits. La estrofa Files dentro del archivo de configuración se ve con menos frecuencia, la cual especifica la ubicación de los archivos del servidor de fuentes de X. Vamos a explicar el servidor de fuentes de X en otro screencast. A menos que estos archivos se encuentren en ubicaciones no estándar, una moderna distribución de Linux no requiere que el archivo xorg.conf posea una estrofa para la fuente. Hoy en día, los paquetes estándares de Ubuntu y CentOS 5 instalan las fuentes en lugares estándar. Por lo tanto, esto es básicamente todo lo que necesita saber sobre el archivo /etc x11 xorg.conf. Recuerde, a pesar de que su archivo puede ser diferente al mío, usted debe encontrar la mayoría de las secciones que hemos mencionado, e incluso un poco más, en su propio archivo /etc x11 xorg.conf. Resumiendo, en Linux, la interfaz gráfica de usuario, GUI por sus siglas en inglés, se conoce como X o X11. Los entornos de escritorio Linux, como GNOME y KDE, trabajan en la parte superior del servidor de X. El archivo principal de configuración de la interfaz gráfica de usuario es /etc x11 xorg.conf. Este archivo se crea automáticamente al instalar Linux. Las secciones más importantes dentro del archivo /etc x11 xorg.conf son las siguientes: Server Layout, Input Device, Monitor, Device y Screen. Puntos de estudio. Busque ejemplos en relación con el archivo xorg.conf en Internet para familiarizarse con este archivo y sus variaciones. Descubra cómo usted podría crear un archivo xorg.conf completamente nuevo si tuviera que hacerlo. Memorice las principales secciones del archivo /etc x11 xorg.conf y lo que significan. Si hay una sección module dentro del archivo xorg.conf, ¿cuál es el propósito de la misma? Si hay una sección files dentro del archivo xorg.conf, ¿cuál es el propósito de esta? Muchas gracias por acompañarnos durante este screencast de paulpaulito.com acerca de las interfaces de usuario y los escritorios. Mi nombre es Roberto Hellerin y espero verlos muy pronto.